11 muertos en el Everest, récord, la mayor cantidad de muertos en 4 años. Vamos a hablar con un andinista que nos puede contar qué está pasando allí, Thomas Heinrich, andinista argentino. Muy buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal? Tomás, ¿Cómo no estás? sé cómo, ¿Tomás o Tomás? Tommy. Tommy, ¿qué está pasando en el Everest que ya se han registrado 11 muertos? A ver, el problema en esencia es que hay mucha gente que está intentando hoy subir hasta la cumbre del Everest y se producen congestiones, sobre todo en la parte superior de la montaña. Esto es algo que está creciendo desde hace ya 2 décadas, básicamente, desde mediados o fines de los años 90, en que se comercializó y se está popularizando el ascenso hasta la cumbre del Monte Everest. Y lo que sucede, a ver, para escalar el Monte Everest uno tiene que comenzar con una expedición que se hacen habitualmente en 2 temporadas, una de primavera, que es la que está actualmente teniendo lugar en Nepal, y después la temporada de otoño. Una expedición al Monte Everest puede durar entre 2 a 3 meses más o menos, y la razón es que uno tiene 1/3 del contenido de oxígeno a los 8.000 metros de altura. Entonces, para eso tenés que ascender y descender la montaña de forma progresiva. En la etapa inicial, que comienza a fines de marzo, ascendés la montaña, vas estableciendo la ruta, armando campamentos, haciendo porteos con comida, y este trabajo hoy en día lo están haciendo porteadores, que son en su mayoría nativos de la región del Everest, llamados Sherpa, y después detrás vienen los clientes y algunas personas que tienen mucha experiencia. Claro, hay una avanzada entonces que organiza como la logística de ese trayecto. ¿Esto sería así? Hay empresas hoy que se dedican justamente a eso, a organizar las expediciones y ofrecer el servicio a personas que no tienen mucha experiencia, que no son montañistas de profesión y que tampoco se dedican habitualmente a escalar montañas, sino que de pronto tienen el sueño de llegar hasta la cumbre del Everest, entonces contratan guías. A su vez, estas empresas que tienen guías contratan porteadores, que son los que asisten en todo el trayecto al ascenso del Monte Everest. Ahora, esto tiene una secuencia lógica que tiene que ver con la parte fisiológica, y es la adaptación del cuerpo a poder tolerar esta falta de oxígeno que tenés por encima de los 6 o 7.000, 8.000 metros de altura. Por lo general, los acechos hacia la cumbre comienzan a tener lugar a partir de mediados de mayo. Y el permiso te permite escalar hasta fines de mayo. Pero hay una limitante más importante aún, y es el factor climático. Por lo general, las expediciones tratan de salir desde el campamento 4, que está a 8.000 metros de altura, hacia la cumbre, que está a 8.848 metros, con buenas condiciones climáticas, con poco viento. Lo que suele suceder es que hoy en día se consiguen reportes meteorológicos o pronósticos meteorológicos que son muy exactos, y por dar un ejemplo, hay una expedición que recibe un reporte que te dice que el 25 de mayo salimos hacia la cumbre. Esto se va anunciando en el campamento base entre las distintas expediciones y se van sumando otros grupos. Y así es como vas teniendo de pronto 2, 3 o 5 expediciones con 15 a 20 integrantes cada una, que están intentando hacer el ascenso hasta la cumbre por una misma cuerda y por la misma ruta. Que es como un embotellamiento, diríamos. Se producen no solo uno, sino varios embotellamientos, porque y además lo más grave es que van al ritmo del más lento. Aparte, Tommy, te hago una pregunta, porque estamos viendo imágenes al mismo tiempo que transcurre esta conversación, imágenes de como filitas de escaladores agarrados a las cuerdas, subiendo escaleras en las laderas del Everest. ¿No parece, uno se hace la idea de una aventura entre solitaria, aislada del mundo, romántica y esforzada? Acá parece todo un poco interesante en términos de que hay un enorme amontonamiento ahí. Bueno, yo soy el primer argentino a alcanzar la cumbre del Everest, y lo hice en 1995. Ese año yo fui la persona número 600 en el mundo en llegar a la cumbre del Everest, y el primero de Argentina. En ese año, además, por esta misma vía en la que hoy están ascendiendo cerca de 800 personas, fuimos las únicas 5 personas
ascender hasta la cumbre. Éramos un total de 80 en toda la montaña. Claro. Contás a los integrantes de las expediciones, los porteadores, los cocineros que también se tiene, toda la gente en general. Lo que ha sucedido es, en los años 90, por un lado, Nepal, por presión de otros países, empezó a liberar la cantidad de permisos que se otorgan para poder escalar en Monte Everest. Antes estaba limitado a 2, 1, a veces 3, dependiendo de si era una expedición medioambiental o no. Eso ya no lo tenés. Nepal y China, ambos. El Monte Everest está justo en la frontera de Nepal y de China o de Tibet, por el otro lado. Entonces tenés dos países que están otorgando permisos para distintas vías, algunas por el norte y otras por el sur. El sur es la que está por el lado de Nepal. Lo que está pasando es que hay una sumatoria de muchos elementos. Uno es que el gobierno de Nepal liberó la cantidad de permisos. Por otro lado, hay muchas expediciones comerciales hoy en las cuales aceptan personas que no tienen experiencia, que tampoco están bien entrenadas y que confían en que van a tener guías que están experimentados, algunos sí, otros no. Y después también, con la demanda creciente de gente que está yendo a la montaña, también se contratan más y más Sherpa o porteadores que son nativos de la región del Everest y que con esta demanda tampoco alcanza a cubrir la cantidad de porteadores experimentados. Entonces tenés... Sí, la muerte se produce ¿por qué tipo de razones fisiológicas? Hay dos motivos o dos consecuencias de la falta de oxígeno. Uno es lo que se llama el edema pulmonar y otro el edema cerebral, que es acumulación de líquidos o fluidos en el cerebro o en los pulmones. Y esto, si no se resuelve en pocos minutos, bajando a la persona o perdiendo altitud, es fatal. O sea, una persona, por dar un ejemplo, vos llevas a una persona desde Buenos Aires hasta la cumbre del Everest en helicóptero, en 15 minutos entra en coma y en 20 minutos se muere. Es así de fácil, sin estar aclimatado. Ahora, esto tiene que ver, se producen estas 11 muertos porque las condiciones fisiológicas del organismo, ante estas esperas excesivas por el embotellamiento, la gente no puede bajar y termina sucediendo este tipo de accidentes que vos planteás. Ese es uno de los motivos. El otro es que también tenés mucho tiempo de espera y la mayoría de la gente hoy está ascendiendo con oxígeno suplementario. Y esto está limitado a un número de horas por cada tubo de oxígeno que usás. Entonces, al estar esperando de pronto 3 o 4 horas, necesitas más botellas de oxígeno. En el momento en que te quedaste sin oxígeno, que lo que hace es, de alguna manera, por dar un ejemplo, es como bajar la altura del Monte Everest. Lo llevas de 8.800 metros a 6.000 metros, que es algo tolerable para el cuerpo humano. En el momento en que se termina el oxígeno, entras en lo que en inglés se llama el oxygen punk, que es un estrés de oxígeno. El cuerpo básicamente se cierra. A mí me pasó en una ocasión y perdés la función de las piernas, de la cabeza y de un montón de cosas. Entrás en un estrés que, como te contaba recién, podés pasar en pocos minutos a estar en estado de coma. Si no bajás a esa persona rápidamente, se muere. Mi última pregunta, ¿cuánto tiempo debería una persona común que decide escalar el Everest tomarse para prepararse y entrenarse? Para el entrenamiento, a ver, tenés dos partes del entrenamiento. Uno es la física, eso a mi criterio tiene que ser muy intenso durante fácilmente un año. Para alguien que está metido en una oficina y que no es montañista experimentado, más. Después tenés también la parte técnica, que no se adquiere solamente tomando un curso de una semana, sino que la adquirís también con la exposición a las montañas, yendo a otro monte como el Aconcagua, que también está superpoblado. El Everest recibe 600 personas por temporada, el Aconcagua llega a tener hasta 4.000 o 5.000 personas. Mira vos. Es algo que ha pasado, y también tenés gran cantidad de muertes, por ese motivo. La cantidad de muertos, 11, hoy no es algo relativamente alto. Decía, la información dice que es récord de la mayor cantidad de muertes registradas en los últimos 4 años. A ver, en el año 2014 hubo una avalancha donde fallecieron 16 Sherpa. Es muy conocida esa avalancha. Exacto. Después, en el año 2015 hubo un terremoto donde fallecieron 19 personas en un día y al día siguiente otras 4. También por una avalancha.
yo creo que si mirás las fotografías, hay cerca de, no sé, 150, 200 personas. Si hubiera una avalancha en ese lugar, en ese momento barre Claro. a cientos de personas en 2 minutos. Con lo cual, 10 personas, si lo vas a ver de forma relativa, no es mucho. Bien, entiendo. Para lo que está viviendo hoy el Everest, sí es un número ridículo, pero a mí me Quizás la parece que en causa, cualquier ¿no? No es momento una avalancha, sino el embotellamiento por estupidez. esta sobreexplotación del terreno, ¿no? Y, ojo, no es solo culpa del gobierno de Nepal, es culpa también de a muchos montañistas como yo, quieren vivir de esto, entonces Claro. desarrollan sus empresas, quieren ir y trabajar o Entiendo. pagar su escalada o su estilo de vida, entonces van a promocionar y vender que pueden llevar gente a la montaña. Bien. Y así es como tenés mucha gente que tampoco debería estar ahí llevando Claro. gente. Hemos tenido casos de estos de Argentina y en Argentina también en el Aconcagua, digamos. Bien, muchísimas gracias, Tommy, por todas favor. estas precisiones, tanta información de alguien tan experimentado. Gracias. Muchas gracias, muy buenas Hasta tardes. luego. Vamos ahora a Juan Pablo Zanotto y la vuelta a casa en un día complicado.